Perfecto. Pues sí, ya oficialmente buenos días a todos. Gracias por unirse. Gracias por mantenerse activas en estas 2 semanas con los asistentes de enseñanza que nos han estado colaborando, por compartir cómo se han sentido, sus experiencias, cómo han aplicado los conocimientos. Y también a todas las que no pudieron estar en la... Okay. A todas las que no pudieron estar en la clase pasada, que lo han visto por YouTube, también muchísimas gracias por hacerlo a tiempo. Y bueno, bienvenidos a esta segunda clase del programa de hemorragias obstétricas. Es específicamente sobre prevención y tratamiento. Y ya luego de la primera clase que vimos hace 2 semanas sobre las generalidades de la mortalidad materna, también ya las generalidades de la hemorragia tanto en el mundo como aquí en República Dominicana de la situación. Hoy sí ya vamos a ver las generalidades de la condición en sí, los factores de riesgo, cuáles son las causas para poder identificarlas a tiempo y qué son esas cositas que podemos hacer para salvar una vida y dar la atención que se necesita en el momento adecuado. Y bueno, hoy le damos la bienvenida a la doctora Nicole Marrero. Ella es ginecóloga obstetra, también es docente y ella con mucho cariño ha aceptado la invitación que le hicimos para venir a presentarles sus conocimientos en el día de hoy, compartir con ustedes sus experiencias y sobre todo decirles cómo ustedes como enfermera son elementos clave para el momento de salvar una vida. ¿Qué exactamente ustedes pueden hacer para ser parte de todo este proceso y colaborar activamente? Y bueno, muchísimas gracias de nuevo a la doctora Nicole Marrero. Y vamos a ir empezando en lo que se unen también las enfermeras con un caso clínico para ir activándonos, que lo va a presentar la doctora María Fernanda Díaz. Sobre hemorragias obstétricas, claro está, y enfocado sobre todo en los factores de riesgo. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con el caso clínico. Estefanía, dame acceso al share. Ok. ¿Todo el mundo puede ver mi pantalla? Sí. Okay. Entonces, como dijo Estefanía, el tema que vamos a estar hablando en el día de hoy son las generalidades sobre los factores de riesgo, medidas para salvar las vidas y encontrar la causa del sangrado, específicamente enfocado al papel de ustedes como enfermeras y cómo ustedes pueden ser la ayuda idónea para el médico y la voz de alerta en las situaciones que se dan. Entonces, vamos a comenzar con el caso clínico. Tenemos a la señora RP, quien dio a luz a una niña hace 8 horas. Usted conoció a la señora RP hace unos meses durante su 4.º mes de embarazo. Usted recuerda que ella tiene un niño de 6 años y una niña de 4 años. Este embarazo desarrolló de forma saludable y llegó a término. Ella acudió a sus consultas médicas prenatales con regularidad. En este momento, ella comenta que tiene dolor abdominal y que está sangrando. ¿Qué ustedes como enfermeras le preguntarían a la señora RP? Pueden abrir sus micrófonos y decir sus opiniones o decirle en el grupo y Amy nos ayuda leyendo pues lo que digan en el chat. ¿Nadie tiene ninguna opinión en cuanto a la historia de qué se le puede ir preguntando? Ok, pues vamos a adelantar. Entonces, ¿qué le preguntaríamos a la señora RP? Lo primero es sobre la historia de su parto. Si usted no estuvo presente en el parto, le preguntaríamos cuándo dio a luz a la bebé, dónde dio a luz a la bebé, quién le asistió durante la labor de parto y el parto, qué tan larga fue la labor de parto y cómo está el bebé. En cuanto a la historia de sangrado, algunas preguntas que ustedes le pueden hacer fue cuándo vio la sangre por primera vez, cuánta sangre ha perdido. Ustedes le pueden pedir que trate de cuantificarla en cucharadas o en un vasito, o sea, si tiene que referirse como, fue como un vasito de café, para que ustedes tengan una idea realmente de la cantidad. ¿Ha visto coágulos o tejido en la sangre? ¿De qué color específicamente es la sangre? Y saber si cuando le hicieron el parto pudieron sacar la placenta de manera correcta y completa. Sobre el dolor, ¿qué le podemos preguntar? Le podemos preguntar si actualmente tiene dolor, cuándo comenzó el dolor, dónde es el dolor,
qué siente en el abdomen, si es que se contrae, como las contracciones uterinas que ella estaba teniendo durante la labor de parto, si siente dolor o sensibilidad cuando le tocan el útero o el abdomen. Le pueden preguntar sobre infecciones, si la paciente ha tenido infecciones o fiebres o escalofríos o flujos con olores malolientes o algunas secreciones características de colores específicos que ustedes puedan darle la voz de alarma de que la paciente tenga una infección. Y sobre medicamentos le pueden preguntar qué medicamento ha estado bebiendo la paciente o qué otro medicamento le ha indicado su médico. Entonces, continuando. Luego de que ustedes le hacen las preguntas, la señora RP les comenta que empezó a sangrar tan pronto como nació la bebé. Durante el parto se usaron 2 compresas grandes que terminaron empapadas de sangre y otros fluidos. Otra enfermera que estuvo presente durante el parto le comenta que la placenta no ha salido. La señora RP no ha tomado medicamentos, pero se tomó un té con azúcar para animarse un poco. ¿Qué usted haría para examinar a la señora RP? Pueden abrir sus micrófonos y darnos sus opiniones. Ok, vamos a continuar. Para examinar a la señora RP, ¿qué ustedes pueden hacer? Pueden hacer un examen abdominal, pueden chequear si el útero está firme o contraído en la palpación, si el útero se siente sensible y suave, si la vejiga de la paciente está llena, si el útero está más grande de lo que debería estar para el tiempo que ya la paciente tiene posparto. Le pueden, en el examen perineal, pueden chequear qué tanta sangre ustedes están viendo, cuál es la cantidad de la sangre y cuál es la calidad de la sangre, si hay coágulos o tejidos. Pueden chequear el color, pueden chequear si la paciente tiene sangre en su ropa o toallas sanitarias y si están llenas. Incluso pueden preguntarle cuántas toallas sanitarias se ha cambiado la paciente. Pueden preguntarle si hay flujos malolientes, si hay laceraciones o desgarros en la vagina, si la placenta y la membrana salieron completas y si hay laceraciones o desgarros cerca de la uretra. Eso también lo pueden chequear durante el examen perineal. Se saben que eso también son causas de sangrado. En cuanto a la inspección vaginal y cervical, pueden ver si está saliendo sangre roja brillante de la vagina, si hay desgarros del tejido vaginal, si hay coágulos o hematoma en la vagina o en el cervix. Entonces, continuando con el caso. Chequeando a la señora RP, usted descubre que la paciente está caliente, su piel está reseca y su pulso es de 100. Su presión arterial es de 96/50. El útero está suave, pero se contrae tan pronto como lo frota. La vejiga está vacía, el cervix y la vagina están libres de desgarros. El cordón umbilical se presenta en la vagina y de la vagina sale sangre de color rojo oscuro. ¿Cuál de ustedes creen que es la causa del sangrado que está presentando la señora RP? También nuestros voluntarios, si quieren comentar algo, Sí, justo iba a decir. quien quiera. Ok. Perdón, un poco más adelante. Bueno. Entonces. Oh, perdón, usted dice nosotros podemos participar también. Sí, claro, Amy. Oh, ok, perfecto. Uh-huh. Pues yo diría algo como puede ser placenta creta, placenta previa quizás. O Ok. ¿Quién más da alguna otra idea de cuál puede ser el diagnóstico de nuestra paciente? Yo diría que la placenta no se ha desprendido, por la razón que sea. Placenta, retención de placenta, diríamos. Ok.
¿Alguien más quiere decir su opinión de cuál puede ser el posible diagnóstico de nuestra paciente? Definitivamente, si el cordón umbilical está por la vagina, la placenta está ahí arriba todavía. Claro, claro. Así que... Vamos a continuar entonces. Entonces, como bien dijo la doctora Flores, la paciente tiene una placenta retenida todavía en útero, una placenta que todavía no ha sido expulsada, lo cual ha generado un sangrado. Entonces, usamos la información de la historia clínica. Vamos a ver todos los puntos que nos pudieron dar luz a que este era el diagnóstico. La paciente dio a luz un bebé normal, tuvo dolor abdominal y la placenta no ha sido expulsada. Durante el examen físico, el útero a veces puede estar suave y luego duro. Se presenta, como dijo la doctora Flor, en un cordón umbilical presente en la vagina, sin desgarros genitales, un sangrado oscuro, con una presión arterial en 96/50 y un pulso 68. Para identificar el problema, la señora RP tiene placenta retenida. Ella no está en estado de shock, pero sí se siente algo débil. Este fue nuestro caso de hoy para darle inicio a nuestra clase. Entonces, vamos a darle paso a la doctora Nicole Marrero, quien se va a encargar de explicarnos un poquito más sobre las diferentes causas de la hemorragia postparto. Doctora Marrero, el suelo es suyo. Buen día, se me pueden... Entonces, espero que estén todas muy bien. Vamos a hablar de las generalidades de la hemorragia postparto, los factores de riesgo, medidas para salvar vidas y encontrar la causa del sangrado. Todas las cosas que acabo de mencionar que vamos a hablar son cosas que ustedes como enfermeras tienen la capacidad de detectar a tiempo y que muchas veces la enfermera es la primera que da la voz de alarma cuando hay un sangrado. Entonces, de vital importancia que ustedes sepan reconocer cada una de estas cosas. A modo general, que puede ser que en la clase anterior le hayan hablado un poquito de esto, la causa principal de mortalidad materna en países de bajos ingresos, como el nuestro, la hemorragia postparto. Tenemos ahí también como causa de mortalidad materna en el país, también compartiendo el primer lugar los trastornos hipertensivos del embarazo. Vamos a ver que casi un cuarto de todas las muertes maternas del mundo se deben a hemorragia postparto. Entonces, es realmente un problema que se puede prevenir y que se puede atacar a tiempo con diferentes cosas que vamos a hablar hoy y en las clases que le quedan. La mayoría de las muertes provocadas por hemorragia postparto ocurren en las primeras 24 horas después del parto. ¿Cuál es la importancia de esto? Que estas 24 horas usualmente la paciente está ingresada, porque la paciente después de un parto fisiológico sin ningún tipo de problema dura por lo menos 24 horas ingresada. Entonces, si estamos pendientes a los factores de riesgo, si estamos pendientes a los signos de alarmas, podemos atacar a tiempo esa hemorragia. Y específicamente en la República Dominicana, el 11.2 de todas las muertes causadas por hemorragia, dígase que ahí están accidentes de tránsito, cualquier cosa que dé hemorragia, el 11.2 está asociado al embarazo y al parto. Es un número realmente alto. Como definición, para hablar de hemorragia postparto, vamos a ver que es la pérdida de sangre de más de 500 mililitros o una cantidad que afecta adversamente la fisiología materna, o el gasto cardíaco, la presión o el hematócrito. Esto en el caso de un parto. En el caso de una cesárea, el valor aumenta y hablamos de 1000 mililitros. Cuando sobrepasa 1000 mililitros es que hablamos de hemorragia, porque en una cirugía, aparte del sangrado que va a venir por el alumbramiento como tal, cuando se despega la placenta y luego ya los loquios, que es el sangrado normal que va a tener el útero de esa herida que le queda donde la placenta estaba adherida, vamos a tener también sangrado por las incisiones que vamos a hacer. Y por eso el número se duplica. Se pueden acordar fácil por eso. En un parto, lo normal es 500 cc de sangre que se pierda. Y en una cesárea son 1000. Entonces, cuando pasan esos valores, hablamos de hemorragia. Dentro de los factores de riesgo lo vamos a dividir en 4 grandes grupos. Primero vamos a hablar de
los antecedentes mórbidos conocidos de la paciente y antecedentes quirúrgicos. Dentro de los antecedentes mórbidos, una paciente que tenga anemia está en factor de riesgo para sangrado. Una paciente que tenga problemas de la coagulación, hepatitis, y en caso de los antecedentes quirúrgicos vamos a ver que cualquier tipo de cirugía uterina, como la remoción de linfomas o de miomas, la cesárea y los legrados. ¿Por qué razón? Específicamente la cirugía uterina comprende un factor de riesgo para placenta previa y para acretismo placentario, dos grandes causales de hemorragias en el embarazo, específicamente en la segunda mitad del embarazo. ¿Por qué? Porque cuando el útero tiene una cicatriz, ya sea de cesárea o por un mioma que se quitó, esa placenta, si se adhiere a donde está esa cicatriz, que no es un tejido sano y que no le va a dar a la placenta la nutrición que necesita para el bebé, entonces se adhiere más profundamente tratando de buscar ese tejido que le pueda brindar esa nutrición, y ahí vemos acretismo, o sigue su camino cuando se va a implantar el embrión y se implanta bajo porque está, vamos a decir, esquivando esa cicatriz y va a querer buscar tejido sano. Entonces ahí viene placenta previa. Ok, siempre que tengamos una paciente con cirugía uterina anterior, ese es un factor de riesgo muy importante. La historia obstétrica claramente comprende varias cosas que pueden ser factor de riesgo para hemorragias. La multiparidad. ¿Por qué? Cada vez que la paciente se embaraza, el útero de una paciente que nunca ha estado embarazada es más pequeño que el de una paciente que ha estado embarazada. Cuando el útero regresa a la pelvis, no vuelve al mismo peso ni al mismo tamaño. Entonces, a medida que la paciente se embaraza más, esas fibras musculares del útero se van. Imagínense que las fibras musculares están así. Cuando se van a contraer, hacen esto y se relajan, y se contraen y se relajan. Pero cada vez que el útero se distiende por un embarazo, van quedando más separadas. Entonces, la capacidad de contracción de esas fibras es menor. Entonces, mientras más embarazos tenga la paciente, tenemos que estar pendientes de que es una paciente que no puede hacer un sangrado posparto, sobre todo por atonía uterina. La atonía es cuando el útero no se contrae. Los antecedentes de placenta retenida, que como vimos en el caso anterior son una causa de sangrado posparto. El antecedente de un útero invertido. Cuando tenemos una paciente que tuvo un parto, que el bebé nació bien, el alumbramiento fue bien, pero en algún momento el útero se virtió. Esa paciente, lo que se hace en el momento es devolver el útero a su lugar, pero ese útero que se virtió tiene un riesgo aumentado de no poder contraerse adecuadamente. Y por esa razón es un factor de riesgo para sangrado posparto. El antecedente de una hemorragia posparto en un parto anterior es un factor de riesgo, y la ruptura del útero, que ya eso se resuelve en cirugía, pero es un factor de riesgo para hemorragia, porque el útero que se contrae, que se rompe, es una emergencia obstétrica. Hablando del embarazo actual, ¿qué podemos ver del embarazo actual que nos alerte de que esa paciente pudiera hacer una hemorragia posparto? Número 1, sangrado. Sangrado porque haya tenido placenta previa, sangrado porque haya tenido un desprendimiento de placenta. Esa paciente está en riesgo para sangrado posparto. La coriamnionitis, que es la infección de ese endometrio y de esas membranas que recubren el feto, son un factor de riesgo para hemorragia posparto. La muerte fetal intraútero es un factor de riesgo, sobre todo porque afecta cuando un feto tiene mucho tiempo muerto dentro del útero. Eso va desencadenando una serie de reacciones bioquímicas que van a alterar la cascada de la coagulación. Y eso comprende un factor de riesgo para sangrado. No porque el feto muerto haga
que la mamá sangre, sino porque si se presenta un sangrado, la cascada de la coagulación va a estar alterada y por ende la respuesta del cuerpo ante ese sangrado no va a ser óptima. Un parto inducido es un factor de riesgo porque aparte de los medicamentos que se usan como el misoprostol para inducir la madurez del cervix, los partos inducidos suelen ser partos prolongados por la misma naturaleza de que cuando uno induce una labor de parto está empezando desde cero y eso es un factor de riesgo, al igual que el parto precipitado para hemorragia postparto, por diferentes razones. La labor de parto prolongada es un factor de riesgo porque el útero está cansado, vamos a decir. Entonces, el miometrio, esas fibras musculares no se van a contraer de manera adecuada. En el caso del parto precipitado, más que nada, es factor de riesgo para hemorragia obstétrica por los desgarros que puede ocasionar, sobre todo a nivel cervical. La macrosomía, por la sobredistensión del útero, hablamos de que si las fibras no están a una distancia que puedan realizar una buena contracción, entonces puede dar atonía uterina. Y es el caso de la macrosomía. Cuando el bebé es muy grande, ese útero está sobredistendido y pierde cierta capacidad de contracción. Igual el polidramnios, cuando tenemos líquido aumentado, el líquido también está adentro del útero porque rodea al bebé. Entonces, inevitablemente va a causar sobredistensión. El desprendimiento de placenta o la placenta previa son causa de sangrado en la segunda mitad del embarazo. La preeclampsia y la eclampsia también. Y el trabajo de parto precipitado, como les dije, por razones usualmente de trauma en el canal de parto. Precipitado se le llama a una labor de parto que ocurra en 3 horas o menos el expulsivo del bebé. Entonces, hablando ya del posparto, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué nos tiene que llamar la atención en una paciente en el posparto? El dolor abdominal. Es normal que la paciente sienta lo que llamamos entuertos, que son las contracciones que hace el útero para mantenerse contraído y para ir volviendo a su pelvis, que es donde pertenece originalmente. Ahora, un dolor que no sea tolerable por la paciente debe llamarnos la atención. Un sangrado continuo. Hay un sangrado que es fisiológico, que son los loquios hemáticos, que como les dije anteriormente, vienen de esa cicatriz que deja la placenta en el útero, pero ese es un sangrado que si ustedes me imagino que han visto pacientes que han parido, que no es abundante. Cuando tenemos un sangrado que es continuo y es excesivo, eso debe de llamarnos la atención. Si la paciente presenta fiebre, un flujo vaginal maloliente, si la paciente expulsa coágulos en grande cantidad, eso tiene que llamar la atención también porque los loquios no tienen que llevar coágulos, sobre todo del tamaño de un puño, como les pongo ahí. El sangrado que genera unos coágulos grandes es un sangrado importante que debe llamarnos la atención. En el posparto, si hay placenta retenida, va a causar sangrado. Tal vez no quede la placenta entera retenida. A veces pasa el alumbramiento, vemos que sale la placenta, pero a veces puede quedar o membrana en el útero o hasta en el canal de parto y eso genera sangrado. También pudieran quedar cotiledones, que es esa masa roja que vemos en la placenta, que son varias que conforman la placenta. Si queda uno solo dentro del útero, va a generar sangrado. Y un útero que no permanece contraído, dígase que tenga una atonía uterina, va a sangrar también. Entonces le tengo aquí una pregunta. Una paciente de 35 años que ha tenido 5 embarazos y 4 partos, que cursa con un embarazo gemelar de 39 semanas y está en labor de partos. ¿Qué factor o factores de riesgo presenta esa paciente que deba alertarnos que tenemos que tener el ojo puesto en ella de que puede hacer una hemorragia postparto? Si quieren poner en el chat o abrir el micrófono y comentar.
También las que deseen pueden ponerlo en el chat de WhatsApp y lo leemos por acá. O sea, que pueden responder por la vía que ustedes deseen. Nadie se anima. Bueno, Quizás yo puedo, claro. quizás porque la paciente no mayor, pero está de 35 años y ya tiene 5 o 4 previo partos y ahora es gemelar, que es más alto riesgo. Eso mismo nos comenta también Teodosia por el chat de WhatsApp. Ella nos dice que la paciente es multípara. Exacto. El hecho de que la paciente sea multípara es un factor de riesgo para hemorragia obstétrica y el hecho de que sea un embarazo gemelar también es un factor de riesgo por la sobredistensión del útero. Entonces, cuando estamos ante una paciente que identificamos que tiene una hemorragia obstétrica, lo primero que tenemos que hacer es pedir ayuda. En el caso de República Dominicana, hay una serie de pasos también que se siguen, que se van a hablar en otras charlas, ya con el manejo de los sangrados. Tenemos algo que se llama el código rojo, que se activa y entonces se supone que hay un grupo de personas que están pendientes del código rojo, que son la licenciada del laboratorio, el jefe de obstetricia, el equipo que está en el hospital en ese momento, enfermería, camillero, todo el mundo, para trabajar en equipo y poder ir asistiendo a la paciente y perder el menor tiempo posible. Desde que se identifica que una paciente tiene un sangrado, lo más importante es pedir ayuda para poder dar los pasos en el menor tiempo posible. En lo que llega la ayuda y se activa el código rojo, en el caso de nosotros, ¿qué podemos ir viendo en la paciente? Para esto tenemos un ABCS. La A es verificar que la vía aérea está permeable. La A de aérea. Se van a acordar de vía aérea. ¿Cómo verificamos eso? Porque es muy fácil. Si la paciente puede hablar, si la paciente me está respondiendo, entonces la vía aérea está permeable. Ahí tenemos la A ya verificada. En el caso de la B, va a ser verificar la respiración de la paciente. Si la paciente está respirando. La B correspondería en inglés a breathing. Lo que vamos a buscar es la respiración de la paciente. En la C, vamos a ver circulación. Vamos a confirmar si hay frecuencia cardíaca. ¿Ok? Tomarle el pulso a la paciente. Si tenemos pulso, tenemos circulación. Y vamos a buscar si tenemos datos de shock. ¿Alguien sabe decirme cuáles son algunos signos o síntomas de shock? Hipovolémico en este caso, que estamos hablando de sangrado. ¿Alguien se anima? ¿Qué presentaría la paciente? ¿Cómo estaría la presión? ¿Cómo estaría el pulso? La piel, si cambia de coloración o de temperatura. Yo podría decirlo. Claro, Rosana. Bueno, cuando una paciente tiene un shock hipovolémico, en este caso por haber perdido sangre, va a tener la frecuencia cardíaca elevada, vamos a tener una paciente con la piel un poquito fría, un poquito también desteñida, por decirlo de una manera fácil. La tensión arterial va a estar un poquito baja porque no hay suficiente flujo sanguíneo. Y vamos a tener una paciente, digamos que en un estado que no va a estar, aunque esté consciente, no va a estar en una respuesta adecuada porque va a tener la presión muy bajita. También aquí tengo en el chat de WhatsApp que dice Irony, sudorosa y fría. Correcto. Tenemos que buscar todo eso que ustedes dijeron, son signos de shock hipovolémico. Entonces, luego de que vemos que la paciente tiene vía aérea permeable, que está respirando y que tiene pulso, que confirmamos que tiene circulación, vamos a buscar todos esos datos que ustedes dijeron.
y a eso le voy a agregar. La paciente cuando está en shock hipovolémico puede tener una mirada obtusa. ¿Qué es obtusa? Una mirada perdida. La paciente te mira, pero como que no se concentra, entonces tiene la mirada perdida. La respiración, que eso lo podemos valorar cuando estemos en el B, que estamos confirmando si la paciente está respirando, podemos ver cómo está respirando la paciente. En el caso de que esté en shock, una respiración rápida y superficial es lo que vamos a tener. El pulso, en caso de shock, va a estar débil y rápido, como comentó Rosana. La piel va a estar fría y también va a estar pálida. No está escrito ahí, pero va a estar pálida. ¿Por qué? El cuerpo es inteligente. El cuerpo, cuando está en carencia, cuando está en escasez, vamos a decir en este caso de sangre, va a priorizar a dónde va a ir la sangre. Entonces, uno de los primeros órganos que va el cuerpo a restringir ese flujo sanguíneo va a ser a la piel, que es el órgano más grande del cuerpo. Entonces, ¿por qué? Para priorizar corazón, riñones y cerebro. ¿Ok? Entonces la piel se va a tornar fría y pálida a consecuencia de esa redirección, vamos a decir, de sangre que el cuerpo va a hacer buscando mantenerse. Los niveles tensionales van a estar bajos, como bien dijeron. A nivel del tracto gastrointestinal, vamos a ver que por esa hipovolemia, la paciente puede referir náusea, puede presentar vómito y puede presentar sed porque le falta líquido, le falta sangre. ¿Ok? Entonces se refleja también como deshidratación. A nivel del sistema nervioso central, vamos a tener que la paciente se puede presentar ansiosa, inquieta o débil. Cualquiera de las anteriores o todas juntas, ¿ok? Todo eso debiéndose al sangrado que esté presentando. Y tardíamente la paciente puede presentar ya confusión y oliguria. Cuando tenemos una paciente que está ya confundida y que la orina no es adecuada, que está disminuyendo o que ya no está orinando, eso nos habla de una pérdida sanguínea muy importante, porque si ya el cuerpo está restringiendo a los riñones de sangre, que por esa razón es que se da la oliguria, significa que el volumen sanguíneo que está manejando la paciente está ya bien bajo. Entonces aquí le traigo una segunda pregunta. Una paciente de 30 años que ha tenido 3 embarazos y 4 cesáreas acude a emergencia cursando con un embarazo de 35 semanas. Presenta un sangrado profuso y no presenta contracciones uterinas. Al examen físico, la paciente se encuentra inquieta, débil, fría y taquicárdica. Antes de la pregunta que le pongo aquí, ¿qué ustedes piensan que puede ser la causa del sangrado? Tiene 35 semanas de embarazo y ha tenido 4 cesáreas. ¿Eso los orientaría a algún tipo de causa del sangrado? Yo pienso que puede ser un desprendimiento de placenta, que se haya desprendido de la placenta antes de llegar a la madurez del parto. ¿Alguien tiene otra opinión? Bueno, por la cantidad de cesáreas que había tenido antes, puede ser también una rotura uterina. Si el sangrado fue abrupto. ¿Otra opinión? Todas las opiniones, después que me den todas las opiniones, entonces elaboro. Si alguien tiene algo más que aportar. Dominga por el chat escribe que puede ser también una amenaza de parto prematuro. Ok. Entonces, esta paciente, al tener 3 cesáreas, vamos a hablar en el próximo slide de las causas de sangrado de la primera mitad del embarazo y de la segunda mitad del embarazo. En la segunda mitad del embarazo, los sangrados ocurren en su mayor parte por desprendimiento de placenta, como bien dijeron, rotura uterina, placenta previa o rotura de vasa previa. Yo voy a elaborar más adelante de eso. ¿Por qué no es una rotura uterina?
usualmente cuando la paciente tiene una rotura uterina, es una paciente que ha tenido contracciones y de repente cesan. Eso es característico. Tiene mucha contracción y de repente la paciente no tiene dolor y empieza a presentar todos los datos de shock. Eso me tiene que orientar a rotura uterina. La paciente que tiene un desprendimiento de placenta, lo característico es que tenga contracciones, que tenga sangrado profuso, pero que tenga contracciones. Contracciones bien intensas. ¿Ok? En este caso, que la paciente no tiene contracciones, yo me orientaría más a pensar que pudiera ser una placenta previa, que al estar abajo la placenta puede presentar sangrado sin que la paciente haga contracciones. Bien. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son los datos de shock que esta paciente me está presentando, de los que hablamos? ¿Quién se anima? Antes de que me diga, Dominga que puso en el chat que es una amenaza de parto prematuro, no es una amenaza de parto porque no tiene contracciones. Aclarar esa parte. ¿Quién me dice cuáles son los datos de shock que presenta la paciente? Bueno, la paciente presenta la piel fría, también tiene taquicardia, lo cual nos habla de que puede estar presentando un shock hipovolémico y muy probablemente cuando se le tome la presión va a tener la presión baja. Se encuentra débil, lo cual también puede ser otro signo de shock. Exactamente. Perfecto. Esos son exactamente los signos de shock que estamos viendo en la paciente y que se encuentra inquieta. Entonces, cuando tenemos una paciente con sangrado que nos está presentando esos datos, tenemos que pedir ayuda, activar código rojo para poder identificar la causa del sangrado y tratarla. Entonces, en la primera mitad del embarazo, las causas de sangrado usualmente son aborto, embarazo ectópico y enfermedad molar. A veces los abortos cursan con un manchadito nada más, pero a veces llega la paciente a la emergencia con datos de shock y un sangrado importante por un aborto incompleto, por ejemplo. El embarazo ectópico. A veces la importancia de conocer los datos de shock es que, por ejemplo, en el embarazo ectópico, si se rompe un embarazo ectópico, el sangrado no lo vamos a ver. Tenemos que sospechar por los datos clínicos que la paciente nos dé que está roto el embarazo ectópico, porque el sangrado va a ser hacia la cavidad abdominal, pero inmediatamente llega una paciente con una prueba de embarazo positiva, que no tiene un embarazo intraútero, que me está dando datos de shock, y yo pienso que es un embarazo ectópico, tengo que pedir ayuda, tengo que actuar rápido con esa paciente. En la segunda mitad del embarazo, como les había dicho anteriormente, el desprendimiento de placenta, que recuerden que se caracteriza por un dolor intenso, que no cede, porque ese útero está contraído como una piedra y por eso se desprende la placenta. La placenta previa, que cursa sin dolor, la rotura de basa previa, que eso se ve más cuando la paciente está en labor de parto. La basa previa es cuando los vasos coriales, que son los vasos de la placenta que alimentan el cordón umbilical, se supone que deben de estar del lado de la placenta donde está la masa roja que le llamamos cotiledones. A veces ellos se insertan en la membrana. En vez de estar en la masa roja, ellos están en la membrana. Entonces, cuando se rompe la membrana, que pasa en la labor de parto, vamos a tener un sangrado profuso. Y esa sangre es proveniente del bebé. Entonces, ahí el bebé va a empezar a variar la frecuencia cardíaca fetal. Lo importante de ese momento es identificar el sangrado. Y la rotura uterina, como hablamos,
se da en la paciente usualmente cuando está en labor de parto, tiene contracciones y cuando ese útero se rompe, el dolor cede completamente porque el útero ya no se está contrayendo y esa era la causa del dolor, las contracciones normales. Entonces, cuando se rompe ese útero, empiezan los datos de sangrado, los datos clínicos que ya hemos hablado. Tercera pregunta. Una paciente en sala de recuperación, quien tuvo un parto precipitado de un recién nacido normopeso, presenta 1 hora luego del parto un sangrado profuso de 700 mililitros. La paciente luce pálida y se encuentra taquicárdica. ¿Cuál o cuáles factores de riesgo presenta la paciente para hemorragia posparto? ¿Quién me dice? ¿Cuáles factores de riesgo presenta esta paciente? Pues le digo yo, la paciente tuvo un parto precipitado. ¿Es un factor de riesgo? Oh, aquí tengo, perdón doctora, aquí tengo a una que escribió en el chat, Irony, que dijo la pérdida de sangre de 700 mililitros. El factor de riesgo es el parto precipitado. Los 700 mililitros son no un factor de riesgo, sino como estamos identificando que la paciente está sangrando. ¿Por qué? Porque el sangrado normal es de 500 mililitros. Entonces yo le puse justamente 700 mililitros para que vean que la paciente sangró más de lo normal. Ya esa es la hemorragia, está sangrando más de 500 mililitros. Ahora, ¿qué la predispuso a ese sangrado? Que el parto fue precipitado. Bien. Me gustaría que me dijeran qué pasos seguiría al encontrar a la paciente con este sangrado. ¿Quién me dice qué pasos seguiría? Bueno, yo como enfermera alertaría a los médicos, avisaría que la paciente está sangrando más de lo normal, verificaría la vía de para hidratar si está bien. Mientras tanto, ir tomando presión o algo así en lo que llega si el médico no está ahí mismo. Exactamente. Aparte de, ahora que usted comenta, yo no voy a entrar mucho en el manejo del sangrado porque ese tema lo van a tener más adelante, pero ustedes como enfermeras deben de saber que desde que se presenta un sangrado, la paciente tiene que tener 2 vías. 2 vías. 2 vías. Entonces, usualmente una paciente que no tiene ningún tipo de problema está canalizada con una vía. Entonces, desde que usted identifica el sangrado, que ve las condiciones de la paciente, en lo que llega ayuda y demás, y toman ustedes los signos vitales que están en la capacidad de hacerlo, pueden también tomar la segunda vía. ¿Por qué? Porque es una paciente que probablemente se le va a pasar sangre y hay que mantenerla hidratada. Entonces, en todos los sangrados, la paciente debe de tener 2 vías. Eso lo van a ver en el Protocolo Nacional de Hemorragia Posparto, de Prevención y Tratamiento. Le van a hacer hincapié en eso. Canalizar una segunda vía. Muy buena participación. Todo eso es exactamente lo que tienen que hacer. Entonces, aquí les traigo las 4 causas de sangrado posparto. Que le pueden tirar una foto. Esto es lo más importante en la sala de recuperación que hay que tener pendiente, porque usualmente en la sala de recuperación el médico va, ve a la paciente, la evalúa
cuando va, sabemos también que hay lugares que el médico se desentiende y no vuelve a evaluar la paciente. Entonces, le digo por experiencia de que la enfermera muchas veces en la sala de recuperación es la que da la voz de alerta del sangrado, porque es la que está medicando a la paciente, baña a la paciente y se da cuenta de cómo está sangrando la paciente. Entonces, en el posparto hay 4 grandes causas de sangrado, las 4 T. La primera causa es tono, cuando no hay tono uterino, que se llama atonía, que es cuando el útero está totalmente suave, usted le toca la barriga y lo que debería sentir para ponerlo llano es un peñoncito ahí, ese útero contraído como una piedra. Eso es lo que debe de ser. Cuando usted le toca la barriga a la paciente y ese útero está totalmente relajado, entonces estamos hablando de una atonía uterina. Y esa es la causa del sangrado de esa paciente probablemente. Es la causa más frecuente. Ahí se lo puse en orden de frecuencia. La segunda causa más frecuente es trauma. ¿A qué le llamamos trauma? A cualquier desgarro en el canal de parto. Desgarro del cervix, desgarro vaginal, desgarro en el perineo. La tercera T es de tejidos. Y ahí vamos a hablar de retención de restos ovulares. ¿Qué son los restos ovulares? Membrana de la placenta, cotiledón de la placenta. Todo lo que tiene que ver con la placenta son restos ovulares, ya sea membrana o ya sea cotiledón, que es parte de la masa roja. Y la trombina, la última T, que se refiere a coagulopatías. Es poco frecuente, pero hay que tenerlo presente. Es una causa de sangrado también. ¿Ok? Esas 4 T ustedes tienen que tenerlas muy presentes en el posparto de la paciente, sobre todo hablando de los factores de riesgo que buscamos en la paciente antes del desembarazo. ¿Qué paciente es propensa a hacer atonía uterina? La que tiene un bebé macrosómico, la que tiene un embarazo gemelar, la que es multípara. Esas son pacientes que están en riesgo aumentado de atonía uterina, por ejemplo. ¿Qué paciente está, y bueno, la que tengan parto prolongado? ¿Qué paciente está en factor de riesgo para la T de trauma? Dígase, de desgarro de canal cervical, la que tiene un bebé macrosómico vía parto, la que tiene un parto precipitado, está en, tiene esos factores de riesgo para trauma. En tejidos, ahí vamos a ver que, como les dije, a veces la placenta sale y se supone que uno la tiene que revisar y verificar que haya salido completa la placenta y completas las membranas. Pero ¿qué pasa? Hay veces que hay placenta accesoria, que tenemos una placenta aquí y al lado una chiquita, que no se identificó por sonografía, que no se sabía, entonces salió la placenta, vimos la placenta, salió bien, salieron las membranas y después en recuperación la paciente empieza a sangrar de nuevo. Y puede ser que tenga retención de restos. Por favor, casi no me escuchan. ¿Me escuchan mejor ahora? Díganme si me escuchan mejor. Yo le escucho Yo bien. te escucho perfecto. Sí. Perfecto. La que no me escuchan bien, traten de subir el volumen de su celular o de su computadora, a ver si esa pudiera ser la razón de que no me escuchen tan bien. Entonces, como les dije, una paciente que en sala de recuperación empieza a sangrar y usualmente el útero está contraído, podemos pensar en trauma o en retención de tejidos. Cuando hablamos de la cuarta T, que es trombina, cuando la paciente tiene alguna coagulopatía que le impida responder adecuadamente al sangrado, entonces esa es otra causa de los sangrados, que para llegar a la cuarta T, vamos siempre a tratar de ir descartando en el orden de frecuencia. Lo más frecuente es que se pierda el tono, entonces cuando usted esté evaluando a la paciente, póngale la mano en la barriga, evalúe cómo está ese útero, si está como una piedra, como debería de estar, o está totalmente suave. Si está totalmente suave, sabemos ya que tenemos una atonía uterina. Si está duro como una piedra, entonces vamos a bajar a las otras T. Vamos a valorar
si hay algún desgarro en el canal vaginal. Vamos a valorar si hay tejidos. ¿Ok? Inclusive, usted encuentra a la paciente con el sangrado. Alerta, manda a buscar al médico. Y usted le puede, cuando el médico llegue, usted le dice, doctor, mire, ya yo le evalué, tiene tanto de presión, el pulso está acelerado, tiene tanto de frecuencia cardíaca, le puse la mano en la barriga y el útero está duro, entonces ahí el médico gana tiempo, porque dice, ok, y usted le dice, y ya le canalicé las 2 vías. Óigame, ese médico va a estar feliz, porque usted le ha resuelto la mitad del problema. Ya usted inclusive le descartó una causa de sangrado, o se la confirmó, le puse la mano en la barriga y ese útero está suave, doctor. Entonces, es más, ustedes están ayudando de una manera enorme. Ustedes tienen un papel demasiado importante. Vamos a usarlo. Entonces, aquí haciendo el diagnóstico, como les había dicho, vamos a valorar si el útero está relajado, si hay desgarro o retención de placenta, si hay una hemorragia transvaginal persistente en el tercer periodo del parto. El tercer periodo del parto es el alumbramiento y el porperio, ¿ok? Entonces, el pulso materno tenemos que valorarlo, si está taquicárdica, si hay hipotensión, si la paciente está sudorosa, que es lo que diaforesis quiere decir, y si hay alteración del estado de conciencia. Todo eso usted lo puede ir haciendo a medida que va evaluando a la paciente. Pregunta número 4. Paciente en sala de recuperación quien tuvo un parto de un recién nacido macrosómico presenta 15 horas luego del parto un sangrado profuso de 1000 mililitros. Recuerden que hablamos de que usualmente la hemorragia obstétrica se ve en las primeras 24 horas postparto. Esta tiene 15 horas y está presentando un sangrado de 1000 mililitros. Al examen físico, la paciente presenta un útero que no está contraído. ¿Qué factor de riesgo o cuáles factores de riesgo presenta la paciente para esa hemorragia que está haciendo? ¿Qué me dicen? La macrosomía fetal. Correcto. Ese es el factor de riesgo que tiene la paciente para el sangrado. ¿Y quién me dice cuál cree que es la causa del sangrado? Con las 4 T que les di. Puede ser trauma. Miren, al examen físico, el útero no está contraído. ¿Y qué es lo más frecuente de la 4T? Atonia uterina. Atonía uterina. Usted le puso la mano en la barriga, ese útero está relajado. Lo primero que tenemos que hacer es lograr que ese útero se contraiga. Bien. Entonces, aquí les traigo, esto lo van a hablar más a fondo en las próximas clases, pero no quise dejar de mencionarlo porque es una parte en la que la enfermera juega un rol principal. ¿Cómo podemos prevenir esa hemorragia posparto? Y dentro de las cosas que se han implementado para la hemorragia posparto, vamos a tener la administración de 10 unidades de oxitocina cuando el cordón umbilical deje de latir. Antes se hablaba de que fuera cuando el hombro anterior saliera, pero realmente con aplicarse cuando el cordón umbilical deje de latir es efectivo. ¿Qué hace esa oxitocina que ustedes ponen? Esa oxitocina va a hacer que el útero se contraiga y va a cortar el periodo de desprendimiento de la placenta. Entonces, como acorta ese periodo de desprendimiento de la placenta, vamos a disminuir el riesgo de que haya un sangrado. Ya si se presenta un sangrado, entonces tenemos otros medicamentos que podemos dar, como el misoprostol, el ergotrate, con la oxitocina, con esos 10 unidades de oxitocina, que es lo que se le llama el alumbramiento dirigido. Aquí dice intramuscular, se puede poner también endovenoso, pero si lo van a poner endovenoso, tienen que ponerlo lento. A veces es más fácil simplemente ponerlo intramuscular, que va a tener el mismo efecto.
hasta ahí la presentación que les preparé sobre los factores de riesgos y las causas de sangrado. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. ¿Nadie tiene preguntas? Veo que alguien está escribiendo en el chat. Mientras Era tanto, buenísima la presentación. No sé, yo me tiene a mí como... Yo aprendí un montón. Entonces, ay, sí, muchísimo. Entonces, vamos a ver. Ve acá que le dio una vaina. ¿Sí? En resumidas, el papel de la enfermera es súper importante. Sí. Emma, ella es la primera que lo va a diagnosticar. Ella está casi todo el tiempo en la unidad, Sí. o sea, en donde sea que nacen los bebés. El doctor no está siempre ahí, hay que llamarlo. O sea que la primera que va a salvar, la que realmente le va a salvar la vida a la madre es la enfermera, porque ella va a llamar al médico porque haga lo que tenga que usted que hacer. Pero ya yo tengo todo listo. Sí, exactamente. Sí, eso es lo más importante. Entonces, una cosa, resumir, por ejemplo, una cosa que acabo de aprender, cuando una madre está sangrando, en el orden de que voy a ver las cosas, es primero la barriga, ¿no? No, lo primero va a ser el ABC. Lo primero es el ABC. Okay. El ABC, porque sí. tenemos que identificar el estado de la paciente, como el estado clínico. Inclusive ahí uno, ya cuando llega el médico, clasifica el estado de shock en el que esté la paciente, en caso de estar en estado de shock. Pero esto va a ser, este es el orden. Este es el orden. Número 1, ABC. Si está sangrando, activo el código rojo primero. Exacto. Y hago el ABC. Exactamente. Entonces, a medida que usted va haciendo el ABC, puede ir también evaluando a la paciente. ¿En qué sentido? Porque ahí no tiene que ser un orden 1, 2, 3, 4. Hay cosas que se pueden ir haciendo al mismo tiempo. Usted está chequeando que la vía aérea está permeable. Usted va hablando con la paciente y al mismo tiempo le va tomando el pulso, por ejemplo, en el brazo. Y ahí está chequeando el C. Y también usted está viendo si la paciente está respirando y ahí mismo usted le pone la mano en la barriga a ver cómo está ese útero. Pero la idea del ABC es que esto es lo básico. Por ejemplo, un paciente que, aunque no sea de ginecología, un paciente con trauma, cualquier paciente que tenga un estado de shock, se tiene que seguir el ABC. ¿Por qué? Porque si la paciente no está respirando, si la vía aérea no está permeable y no hay circulación, estamos en una paciente que está prácticamente muerta. Entonces, lo más importante es ir viendo este ABC, ir haciéndolo. Pedir ayuda primero, porque en lo que llega la ayuda ya usted ha hecho el ABC. Entonces usted va viendo y, como le digo, ¿cómo usted va a verificar si la vía aérea está permeable? Hablando con la paciente, porque si la vía aérea no está permeable, ella no va a poder hablar. Entonces usted va hablando con ella y él mismo le va poniendo, porque hablando, eso no le ocupa las manos. Entonces, en lo que usted habla con la paciente, le toma el pulso. Ya ahí al mismo tiempo usted está haciendo el A y el C, por ejemplo. Y usted está viendo a la paciente también. Y viendo a la paciente, usted está viendo todo esto, usted está viendo cómo está la mirada de la paciente, cuando usted está hablando con ella. Cuando ve la respiración, que es el B, ahí usted está viendo si es rápida o superficial. Cuando está en el C, que está tomando el pulso, va a ver si está débil o rápido. Cuando usted está viendo a la paciente, usted va a ver si la piel está pálida. Y tomándole el pulso, usted va a ver si está fría la paciente. O sea, usted puede ir haciendo varias cosas al mismo tiempo. Muy bien. Entonces, aquí dime. Perdón, en el chat pusieron una pregunta también y es si se puede poner oxitocina cuando sale el hombro. Sí, ese es el manejo dirigido del tercer periodo.
para hacer el alumbramiento dirigido, que es lo que queremos acortar, que la placenta salga más rápido. Entonces se ponen las 10 unidades de oxitocina, o cuando sale el hombro anterior, que es el primer hombro del bebé, o cuando el cordón deje de latir, en ese lapso de tiempo. Bien. Bien, entonces, a ver, ¿todos los hospitales tienen código rojo? Por lo menos en Santo Domingo, sí. Yo no sé si han capacitado al personal en el país completo, la verdad. Nosotros enviamos un formulario antes de empezar el curso para saber cuáles son las experiencias de las enfermeras que son parte del programa, y una de las preguntas era si han recibido entrenamiento sobre el código rojo. Y como de las 20 que respondieron al cuestionario, 10 dijeron que sí. Y hay 10 que no, lamentablemente. Ese trabajo, o sea, el ministerio, el SNS está trabajando continuamente en eso. Y capacitan, lo bueno del código rojo es que la capacitación de código rojo la reciben médicos, residentes, enfermeras, camilleros, seguridad, porque usted no tiene que ser médico para hacer este ABC, para pedir la ayuda y activar el código rojo en lo que llega el que va a dar, tal vez porque algunas soluciones de los sangrados, por ejemplo, son quirúrgicas, entonces inevitablemente tiene que llegar el que pueda operar la paciente, pero en lo que llega esa persona, como hablamos ahorita, usualmente el que da la voz de alarma es enfermería. Es enfermería. Y el que comienza con la reanimación, es enfermería también. Exactamente. La otra cosa es los medicamentos que veo que son inmediatos después del parto, están en todos los sitios disponibles. El misoprostol, la oxitocina. El misoprostol tal vez no. Ajá. Pero la oxitocina sí. Con la oxitocina sí. Esa fue otra de las preguntas que tenemos. Más tarde yo les puedo enviar los resultados. El misoprostol es el que menos está disponible. Sí. Pero la oxitocina está prácticamente en todos. En la mayoría también hay ergotrato. La amchofibrina, creo que es el nombre del otro medicamento, no está disponible en todos, pero en la mayoría sí. Pero la amchofibrina se usa en el código rojo, es un antifibrinolítico y se da por la cuarta T. En caso de que haya una paciente que tenga sangrado por coagulopatía, para que no se destruya la fibrina. Es más escaso a nivel público que el misoprostol. Oh, sí. ¿Y es costoso el misoprostol? No. No. Ah, importante. La otra cosa es, no la oí hablar, bueno, no, es que no, es en otro, dice, del uso de la Bacri, del balón de Bacri. Balón de Bacri. Vi que tienen una clase más adelante. Ok, listo. Sobre okay. Perfecto. Por eso no lo quise, para no acaparar. Claro. Ya hace 4 y 5, doctora Florencia va a estar trabajando el manejo activo ya de la hemorragia postparto per se. Y ahí vamos a hablar sobre el balón de Bacri. Y bueno, una compañera la doctora que nos va a dar esa charla y se va a basar en el Código de Salud Pública. O sea que lo vamos a hacer bien con todas las medidas que realmente nuestras enfermeras pueden utilizar en sus hospitales. Ok, y la otra cosa que tenemos que pelear, porque esa es la razón de hacer todos estos cursos, no solamente saber mucho, sino que todas las enfermeras tengan en su mano todo lo que necesiten. Claro. Entonces, tenemos que saber cuántos hospitales son, en qué sitio hace falta eso y hacer presión para que haya todo lo que ellas necesiten. Incluso sangre. Incluso sangre, que eso es otro un gran tema, porque la sangre a veces ni siquiera en los hospitales grandes de Santo Domingo. Sí. Uno tiene que mover, cuando uno activa el código rojo, por eso, por ejemplo, la encargada de laboratorio tiene que estar alerta, porque hay que confirmar cuánta cantidad de sangre hay de la sangre de esa paciente. Si no hay que mandarla a buscar donde sea. Claro. Eso es todo un tema. Claro, es otro tema. Y el problema es que se necesita urgentemente. O sea, que no es que no, para mañana está lista.
no es, no se necesita antes. Bueno, pero todas esas cosas tenemos que hablarlas, seguirlas hablando para ir mejorando y mejorando. Pero buenísima la charla, yo aprendí cantidad. Qué bueno, esa es la idea. Sí. Entonces más adelante vamos a tener práctica, ¿no? Más en septiembre vamos a tener practicando todo esto, ¿no? Haciendo como Sí, nuestra última clase, que ya es cuando usted venga, que la queremos planear para que usted pueda reunirse con las enfermeras, y si conquistamos a la doctora Marrero y ella ya está la doctora Marrero conquistada. Que también vaya con nosotros y pueda conocer a las enfermeras en persona y hacerle sus prácticas ya en vivo. Perfecto. Y necesitamos un torso, ¿no? Sí, sería para que puedan practicar. Pero lo pedimos prestado, ¿no? Va a ver cómo conseguimos el torso. Eso se pueda averiguar con las escuelas de simulación de las escuelas de medicina. Ah, perfecto. Yo puedo averiguar en la de INTEC. Yo sé que son un poco ñoños con... Sí, pero ya de hecho teníamos la cotización de INTEC y de UNIBE para antes de la pandemia. Sí. Así que podemos actualizar esos datos, pero ya de por sí estaban dispuestos porque ellos alquilan los espacios. Sí. Así que está ahí. Está ahí. A lo mejor podría ser la última clase ahí. Sí, la idea es que la última clase sea presencial con simulación y ya poner en práctica todo lo que estamos viendo. Todo lo que se ha aprendido. Está bien. Ok, muy bien, muy bien. Pues, excelente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para la doctora? Aprovechen, en serio, aprovechen que ella aprovechen. sabe mucho y sabe transmitir el conocimiento muy bien. Sí, muy bien. Gracias. Muy bien. Tan tímida. Una pregunta que yo tengo, doctora, es si usted tuviera ¿qué es lo que más usted necesita de una enfermera en estas situaciones? Lo que más yo necesito es lo que yo te dije. Para mí fuera ideal que cuando me mandaron a buscar, ¿verdad? Perfecto, pidieron ayuda. Para mí fuera excelente que yo llegue y la paciente ya tenga 2 vías puestas, por ejemplo. Que la enfermera me diga, o sea, todo lo que dije de que la evalué, la paciente tiene la presión bajita, la paciente tiene el pulso acelerado, le toqué la barriga y el útero está contraído, porque esas son cosas que me hacen a mí como ginecóloga ganar tiempo. No es lo mismo que yo llegue y entonces diga, bueno, hay que ponerle la segunda vía, vayan a buscar la sangre. Y la verdad es que con las hemorragias lo más importante es ganar tiempo. Y el útero, el cervix y la vagina sangran de una manera. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una hemorragia obstétrica. Las arterias uterinas en el embarazo son una tubería. Ellas aumentan 4 veces su calibre en el embarazo. Eso es una cantidad de sangre que es una llave abierta que hay que cerrar. Entonces, ganar tiempo, porque por ejemplo, si yo estoy con una paciente que está sangrando, que yo tengo que llevar a cirugía para resolverle, pero si ya me tiene la segunda vía puesta, yo le puedo poner la sangre de una vez. Y con esto es ganar tiempo. Entonces, si la enfermera me hace ese ABC, si me puede ayudar a identificar la causa del sangrado, ya yo estoy ganando tiempo. Y eso es beneficio para la paciente, tratando de disminuir la mortalidad. Y bueno, la morbilidad también, porque en esos sangrados masivos a veces hasta secuelas neurológicas hay, fallo renal agudo, o sea, hay una serie de situaciones que pueden dar consecuencias del sangrado. Sí. Ganar tiempo, todo lo que nos ayude a ganar tiempo. Perfecto. Muy bien, muy bien. Otra cosa es, por ejemplo, si la enfermera, porque la causa número 1 es atonía uterina, ¿no? Sí. Es la más frecuente. Sí. Si ella ve que está el útero grande, que no está como un puño, entonces ella lo puede empezar a masajear. Claro que sí. En lo que llega. Sí. Sí. Y eso yo vi también que lo tienen en la próxima clase, creo. Masaje hormonal y eso.
Pero sí, si el útero está relajado, masaje interno, tratar de que eso se contraiga, que llegue yo y ella esté ahí. Está ahí, está Me ahí. digo, doctora, que ese útero estaba en la costilla casi. En la costilla. Y yo la veo ahí, mira, eso me vale oro. Sí. Porque aunque se vuelva a relajar Sí. y haya que medicar y demás, en el momento que ella lo está masajeando, está contraído, y cuando está contraído el sangrado es menor. Entonces eso me ayuda a ganar tiempo también. Muy bien. O sea que esto es un trabajo en equipo. Esto no es en el equipo. Esto es de la enfermera, la madre, que se tiene que cuidar antes y no venir con anemia, tú sabes, venir y avisar temprano si tienes síntomas de algo para que todo el mundo esté prevenido. Exactamente. Es muy importante una madre consciente de lo que tiene, ¿no? Mira, tienes la placenta, está sangrando un poco, te pasa esto, ven corriendo, no te pierdas, no faltes a tus citas, que te conozcan de entrada ya, para que cuando, si vienes con una emergencia ya saben quién tú eres. Exactamente. Esa cosa, o sea, la madre es muy importante y la familia. Sí, así mismo es. Sí. Entonces la doctora, la enfermera y tú el que está ahí. Todo el que está ahí. Todo el que está ahí. Todo el que está ahí. A veces, y las enfermeras. Las enfermeras. Las enfermeras. Sí. Porque tú tienes una enfermera medicándote a la paciente, otra cogiéndote la segunda vía. Si estamos en quirófano porque tiene que ser resuelto quirúrgico, tiene la enfermera que está ayudando al anestesiólogo, porque el anestesiólogo no puede solo. O sea, es una cosa... Bueno, cuando yo he tenido código rojo en el hospital, yo mando a buscar a la enfermera de todos los lados. De todos los lados, sí. Porque es que la enfermera es el apoyo del médico. Claro. La enfermera es el apoyo del médico. Sí. Y la enfermera puede tomar el liderazgo y decir, usted hace esto, usted hace lo otro, cógele la vía, haga esto, llame a la doctora, active el código rojo. Claro. Una enfermera es la que está ahí dirigiendo, la capitana, ¿no? La enfermera puede ser la cabeza del código rojo. La cabeza del código rojo. Porque yo como ginecóloga, si es un sangrado, si es posparto, por ejemplo, estoy en el expulsivo, yo estoy frente al sangrado, yo estoy tratando de resolver la causa del sangrado. La enfermera puede ir mandando a buscar la sangre, puede ir mandando a buscar al anestesiólogo porque se huele que tal vez tenemos que ir a quirófano. O sea, es una ayuda inmensa. Sí, porque si no, yo tengo que estar frente al paciente resolviendo el problema y pendiente de todo lo que debe de estar ocurriendo a mi alrededor. Que lo ideal no es que la persona que está lidiando directamente con el problema tenga que estar pendiente de lo demás. Claro. Y algo muy importante, que yo siempre hago hincapié en eso con mis equipos, es en la comunicación cerrada. De que yo te diga, licenciada, canalícemele una segunda vía. Y después que está canalizada, la licenciada me diga segunda vía puesta. Porque así yo no tengo que estar viendo si ya está puesta. Ella me lo dijo. Yo sé que me oyó y yo sé que se hizo. Sí. Hay que buscar la sangre. Llegó la sangre. Hay que pónganle ergotrate puesto. Esa es la forma de, en esa situación, tú poder llevar un control y poder estar seguro de que las cosas se están haciendo. Porque es bastante, se pierde tiempo y es ineficiente yo decir que le canalicen la segunda vía. Ya se hizo. No. Claro. Yo tengo que tener seguridad de que ella me va a decir a mí cuando esté hecho y eso se está resolviendo. Puedo pasar a otra cosa. Claro. Eso es muy importante. Muy, muy bueno. Vamos a organizar eso en los, ¿cuántos son? 15 hospitales del este que nacen bebés. Vamos a organizarlo en los 15 junto con las enfermeras. Aparte del código rojo, cuando hagamos el entrenamiento, para que ellas hagan en su hospital ese mismo sistema que usted está diciendo. Sangre, ya se buscó, ya la sangre está aquí, vena canalizada. Claro. Eso lo vamos a practicar ahora en septiembre, así como usted lo está diciendo. Súper, porque el ejemplo que yo le pongo siempre es como cuando tú estás conversando con una persona en tu casa, si esa persona no te responde, tú no sabes que te escuchó. Claro. Entonces es lo mismo. Claro. Si yo te digo,
pon el vaso allí, por favor. Sí, Tú pudiste haberme escuchado y sí, lo vas a hacer, pero si tú no me dices, ok, por lo menos, sí, yo no sé ni siquiera si tú me escuchaste. claro, Te tengo que repetir, pon el vaso allí. No, el vaso está puesto donde va. claro, claro. Y la enfermera puede decir, pulso tanto, presión tanto, respirando bien, saturación tanto. Sí, Lo va diciendo para que todo el mundo sepa dándolo claro que sí. qué momento, cómo está. Y así no hay que estar preguntando. Hay que estar preguntando. Es más eficiente. Más eficiente, sí. Óyeme, buenísima idea, me encantó. Es más eficiente, yo creo que también, o sea, y me corroboras, doctora Marrero, que realmente le da más confianza al obstetra de que su equipo está actuando como debe de actuar, porque como solamente tiene que enfocarse en lo próximo a hacer, sabe que lo otro ya está hecho, y él sabe que es lo que viene ahora, no lo que ya pasó, es todo lo que viene ahora, porque ya sabe que todo está listo. Sí, eso, claro. Así mismo claro. Tener una estrategia para un problema que sabemos que se va a presentar. Claro, porque Inevitablemente, sí. Se va a dar. Lo que hay que saber es reconocer y tratar. Reconocer y tratar. Y tener la estrategia lista para que, no solamente decir código rojo, sino que código rojo implica esto, esto y esto y esto, y para nosotros, por hemorragia posparto, le añadimos esto. Exactamente. Esta es nuestra rutina y este es nuestra, como digo, nuestro protocolo. Que todo el mundo sigue. Exactamente. Sí, muy bueno, interesantísimo me parece. Copiable, copiable. Otros sitios, otros áreas lo pueden copiar. Sí. Muy bien, pues estamos comprometidos a eso. A que lo vamos a hacer, doctora, y usted también está con nosotros. No, Sí, no la vamos a dejar ir. No, ya, estamos involucrados. Sí. Qué bueno, bienvenida, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Bien. Muy bien. Pues vamos a tomarnos una foto, quienes puedan abrir sus cámaras. Vamos a esperar unos segundos a ver quién más la abre. Perfecto. Les aviso, ok, ya veo que todos están abriendo. Nos falta una, si la quieren abrir. Ok, ahora sí son una, dos. Creo que Ramona, ok, ahora sí. Una, dos, tres. Vamos a tomar otra. Listo. Por si acaso. Perfecto. Excelente. Doctora Marrero, de verdad, muchísimas gracias por una clase magistral. Magistral. De verdad que nuestras enfermeras, las presentes y las que la van a ver por la grabación de YouTube, realmente le van a sacar provecho a la clase. Sí. Y esperamos de verdad que pueda acompañarnos en próximas clases y en septiembre. Claro. Verlas en vivo a ellas. Sí, es impresionante hablar con ellas, oírlas, todas las experiencias, de todo lo que aprenden, impresionante. Sí. Muchísimas gracias a todos también por conectarse. Recuerden que cualquier pregunta que tengan pueden hacerla ahora o por WhatsApp, en cualquier momento. Creo que alguien iba a decir algo, ¿no? Ese material, ¿pueden enviarlo por el grupo para uno darle como una leidita? Puedo mandar PowerPoint a Estefanía. Perfecto, gracias. Pues sí, cuando la doctora lo envíe, entonces yo se los paso por el grupo. También recuerda, Patria, que van a tener la charla en YouTube, o sea que la puedes ver cuantas veces tú también. O sea que una vez la doctora mande también sus diapositivas, te la vamos a enviar por el grupo para que todas puedan tenerla. Ok, gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Tengan un bonito día.